Hola amigos, sean todos cordialmente bienvenidos a esta serie sobre la naturaleza del hombre. El día de hoy tenemos el tema el síndrome del cangrejo ermitaño, las barricadas del alma. Pero antes de eso quiero dar la bienvenida a Itamar que nos acompaña en este día. Hola y bienvenidos a todos. Bienvenidos también a todos los que nos acompañan durante la grabación de este video y que nos ayudan con sus preguntas que enriquecen los temas. Y también gracias a ustedes por seguirnos en nuestra serie, en nuestra cadena. En la semana pasada estuvimos hablando de un tema interesante. ¿Qué fue? Los misterios de la hipnosis. Sí, hablamos de los misterios de la hipnosis, cómo funciona el mecanismo de la hipnosis y qué hace, y explicamos por qué Sigmund Freud al final de su carrera había abandonado, al final no, al intermedio de su carrera abandonó la hipnosis como método terapéutico para concentrarse en los métodos del psicoanálisis, Vimos también cuáles eran los peligros de la los hipnosis peligros de la hipnosis. y los límites a no pasar. Exacto, y citamos bastantes textos de Ellen White que explican los peligros acerca de la hipnosis y cómo coincide lo que dice Elena G. White y Sigmund Freud en este aspecto. En el tema de hoy vamos a hablar del síndrome del cangrejo ermitaño. ¿Qué es esto del síndrome del cangrejo ermitaño? ¿Conocen un cangrejo ermitaño? Yo creo que todos lo hemos visto. Bueno, no creo que todos los que han ido al mar. En el mar hay unos pequeños animalitos, los cangrejitos, que se meten en una concha y se esconden. Y cuando uno pasa, pues ve una concha, pero si levanta la concha ve que no es un molusco el que está adentro, sino que hay un Cangrejo. cangrejo, es un crustáceo. Y esos animalitos viven escondidos, ¿no? Viven escondidos detrás de esas conchas, ¿no? Y el síndrome del cangrejo ermitaño es cuando nos escondemos o ponemos mecanismos para cubrirnos de algo, que sea una realidad interna o una realidad externa. Entonces, los mecanismos de protección son inherentes a la naturaleza humana y vamos a hablarlos en detalle. Pero antes de eso, yo quisiera empezar a introducir el tema con un texto del Génesis que encontramos en Génesis 3, versículos 6 al 10. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Vamos que está el primer texto en el cual el hombre se está escondiendo. Habla de que el hombre trata de encontrar soluciones por sí mismo a sus problemas, ¿no? ¿Cuál sería la primera solución? ¿Qué hicieron ellos en versículo 7? Se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Exactamente, cosieron hojas de higuera, hicieron delantales, pero también hizo algo el hombre en el versículo 8. ¿Qué hizo? Se escondieron. Ujú. El hombre y la mujer se escondieron. Y desde entonces la psicología humana integra un mecanismo de huida, de esconderse, de ocultarse, de no mostrar. Ellos estaban desnudos, una persona está desnuda y no quiere estar desnuda, ¿qué tiene que hacer? Ponerse ropa, ¿sí o no? Sí. Es que las hojas de higuera son eficaces en ese aspecto. No tan eficaz, la verdad. En realidad las soluciones humanas son poco eficaces, ¿sí? Y esto es lo que hace que nosotros tengamos estos mecanismos mentales desde la antigüedad, ¿no? Hemos heredado esto de nuestros primeros padres que nos dejaron esta herencia poco gloriosa, ¿no? De no asumir las cosas también. Si seguimos leyendo el texto, vamos a ver que después Adán le echa la culpa a Eva de haberlo engañado. Y Eva pues dice, pues no fue mi culpa, fue culpa de la serpiente. Y la serpiente mira para atrás y ¿quién está? Pues nadie. No hay más nadie. La serpiente dice, "Bueno, pero ¿para qué me creaste?" Le dice a Dios, ¿no? Entonces, vemos que desde entonces la humanidad tiene esos mecanismos y lo que vamos a hacer, a tratar con la ayuda de Dios, es de describir estos mecanismos, cómo funcionan y qué rol tienen en la psicología humana. Y vamos a ver que algunos inclusive son útiles, ¿ah? Y que nos pueden ayudar, pero otros no tanto. Entonces, vamos a pasar al texto siguiente, que lo encontramos en el libro La Educación, página 291. Es un libro muy antiguo de Ellen White y vemos cómo los niños pueden manifestar estos mecanismos de defensa. Entonces, vamos a leerlo. El niño a quien se censura frecuentemente por alguna falta especial llega a considerarla como peculiaridad suya, algo contra lo cual es vano luchar. Así se da origen al desaliento y la desesperación que a menudo están ocultos bajo una aparente indiferencia o fanfaronería. Ujú. Entonces, el niño que es medio fanfarrón, todos saben lo que es el término fanfarrón, ¿no? Sí.
travesuras, ¿no? Y le atunas. Y como que no le importa nada, como que... pues, pero, ¿qué es lo que se oculta detrás de eso? Desaliento. Desaliento y desesperación. Es por eso que hay personas que son alegres, hacen chistes todo el tiempo y son los payasitos, pero son los payasitos tristes. Yo utilizo el término payasito, no quiero ofender a nadie, pero es para ilustrar el contraste que hay entre una realidad exterior y una realidad interior. Entonces, vemos que esto es como las hojas de higuera, es un mecanismo de protección para cubrir algo que no queremos mostrar, ¿sí? Entonces aquí tenemos este primer texto de Ellen White. Entonces vemos que Ellen White también aborda estos aspectos de los mecanismos de protección y vamos a tratar con la ayuda de Dios de describirlos de una manera más precisa. Hay otro personaje en la Biblia que desarrolla un mecanismo de protección y que es muy común en la vida de hoy en día. Vamos a leerlo, lo encontramos en Lucas 18 al 24. Un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Bueno, aquí vemos el caso de un personaje que nos puede parecer un personaje de la vida común. Tal vez nosotros mismos estemos en la situación o conozcamos a alguien que está en esta situación, que está aferrado a los bienes materiales. Eh, este hombre quiere acercarse a Dios, quiere buscar a Dios, quiere pasar a un nivel superior en su existencia, en su vida. Siente un vacío en su alma y va a buscar a la fuente que puede rellenar ese vacío del alma, que es Jesús. Y se presenta a Jesús y le dice, bueno, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Él no se sentía digno de la salvación ni de la herencia de Dios. Y entonces hace la pregunta, ¿qué hago? ¿Qué bien haré? Jesús le dijo, guarda los mandamientos, y ya los he hecho. Pero Jesús discierne en el corazón de este hombre un vacío más profundo. Y ese vacío había sido llenado artificialmente por algo, ¿sí? Por las riquezas. Eso me hace recordar un video en YouTube donde un chico le había caído un diente de adelante y se pone un maíz blanco para cubrirlo, ¿no? Entonces, claro, durante un segundo se puede ver bien, pero después no tiene ninguna realidad funcional. De igual manera, este hombre había llenado el vacío de su corazón con el amor a las riquezas. Y Jesús, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo, ¿tú quieres ser sano? ¿Quieres llenar el vacío de tu corazón? Pues saca lo que pusiste en ese vacío de tu corazón y yo te lo lleno. Eso es lo que le está diciendo. Y él se puso muy triste porque era muy rico, estaba aferrado a las riquezas y el amor a las cosas materiales, el materialismo era una forma de, un mecanismo de protección para llenar el vacío de su alma. Ahora, cuando hablamos de los mecanismos de defensa, vamos a hablar un poquito de manera un poco más técnica, ¿no? Y vamos a ver lo que dice el psicoanálisis acerca de este tema. Se trata de una serie de procesos psicológicos que hipotéticamente regularían el modo en el que los contenidos de lo inconsciente se manifiestan en nuestra conciencia y en nuestros comportamientos. Según Freud, la función del yo es satisfacer los impulsos del ello y no ofender el carácter moral de superyo, mientras se valora la realidad. Esto no es tarea fácil y Freud describe que el yo utiliza mecanismos para manejar los conflictos entre estas instancias psíquicas. Los mecanismos de defensa, por tanto, son procedimientos que mantienen el equilibrio psicológico de manera inconsciente para enfrentar la angustia o ansiedad asociada a la expresión consciente de una representación pulsional, a la transgresión del código moral o a un peligro real externo. Bueno, esto explicado así tal vez no sea tan claro, pero vamos a utilizar un gráfico para explicar el asunto. Entonces vamos a la gráfica que tratamos las semanas anteriores, donde encontramos la alegoría del iceberg, ¿no? Este trozo de hielo, este bloque de hielo que tiene una parte visible que es menor, vamos a decir que esta es la parte consciente, tiene una parte que es difícilmente visible desde un barco que tal vez esté aquí. Aquí vamos a dibujar el barco. ¿Okay? Esta primera parte es difícilmente visible en el agua, pero después viene una parte que está en la parte no visible del iceberg y que es el inconsciente. Y este iceberg estaría dividido
en tres entidades que son el yo, El superyo y el ello. el superyo y el ello. Y el superyo me da la imagen de lo que yo quisiera ser, mi imagen ideal, mi yo ideal, y también incluye las facultades morales, los principios, las normas, las reglas de la sociedad. El ello incluye mi parte inconsciente y que alberga todas las pulsiones naturales. Decimos que esto también corresponde a las facultades inferiores. Y el yo, que es donde está la conciencia, que él tiene que guardar el equilibrio de las relaciones entre el ello y el superyo. Es decir, que el ello va a interactuar con el yo y el yo va a interactuar con el superyo. Pero el superyo, que es moral, es opuesto al ello. Están en conflicto permanente. El ello va a decir, comete adulterio. El superyo le dice, ¿cómo se te ocurre? El ello va a decir, ese objeto te gusta, es del color que prefieres y está muy interesante, cógelo. El superyo va a decir, ¿cómo se te ocurre? Eso es robo. El ello va a decir, ese vecino tiene riquezas, tiene un auto nuevo, que envidia y trae emociones negativas. El superyo va a decir, pero tú vales más que eso, no tengas envidia. ¿Por qué? Tú también puedes hacerlo. Y si no puedes hacerlo, no es grave, pero confórmate con lo que tienes. Entonces el superyo te va a llevar hacia las cosas espirituales, hacia arriba, y el ello hacia abajo. Pero cuando hay un desequilibrio en las dos, el superyo puede llevar a una situación de angustia tal que la persona entre en depresión. Como de la misma manera, el ello también puede llevar a una situación de angustia tal que la persona entre en depresión. Es decir, que todo es una cuestión de equilibrio, pero vemos que este equilibrio espiritualmente tiene que ir más hacia arriba y que el yo tiene que encontrar el mecanismo para someter a este ello y convertir esas pulsiones que él manda en algo constructivo. Y eso es toda la psicología. Los mecanismos de protección están todos alrededor de esto. Entonces, la idea es que el yo tiene que conciliar entre el superyo y el ello y guardar el equilibrio vital, pero el yo también recibe las impresiones externas que vienen de los sentidos. Y esto es muy importante porque los sentidos me van a traer, por ejemplo, las informaciones externas. Una situación externa puede ser mi relación con los demás. Una relación externa puede ser una situación de peligro. Una reacción externa puede ser la abundancia o la falta de alimento. Y todo esto el yo tiene que conciliar. Entonces el yo tiene una tarea que es bastante difícil y bastante compleja, y toda la psicología humana se basa en el rol satisfactorio que pueda ocupar el yo en nuestra mente. Y este es el punto central de todo el aspecto de los mecanismos de defensa. Esos mecanismos de defensa son herramientas en manos del yo, de la voluntad, que nos llevan a un equilibrio en nosotros mismos. Ahora, una cosa, son personas que dicen, yo soy espiritual, y como yo soy espiritual, voy al extremo, o sea, lo que es el radicalismo, ¿no? Hoy en día las tendencias radicales en la espiritualidad son muy comunes. Bueno, en Europa tenemos ejemplos muy concretos en cuanto a los musulmanes. Hay muchos musulmanes, la mayoría son personas maravillosas y que son moderadas y que son equilibradas. Pero hay pequeños grupos que hacen bastante presencia por sus acciones, que son bastante radicales. Entonces van a decir, por ejemplo, si mirar a una mujer me puede inducir al pecado, entonces el yo, el super yo, les pone en conflicto. Dice entonces, el yo dice, bueno, entonces tengo que suprimir el estímulo externo totalmente. Entonces la mujer tiene que estar cubierta y solo mostrar por una mallita los ojos, no se le puede ver nada. Entonces la mujer, la imagen de la mujer es borrada para evitar que el ello pueda tener fuerza en el desarrollo de sus pulsiones. Esto sería equivalente a decir la sexualidad es pecado, lo cual no es cierto. La sexualidad es un don de Dios y somos nosotros los que lo hemos transformado en pecado. Nosotros transformamos todo en pecado, hasta las cosas más buenas. El alimento es una bendición, Dios lo dio. Es que el alimento es malo, no. Es que las frutas son malas, no. Pero si yo como en exceso, ¿qué pasa? Lo que es bueno se convierte en malo. Somos nosotros los que transformamos las cosas en pecado o en algo nocivo mediante nuestro comportamiento excesivo. Entonces, todo es una cuestión de equilibrio. En el caso de la espiritualidad, hay muchas personas que llevan las cosas al extremo, y eso se da en el judaísmo también. Hay personas, hay ultraortodoxos que van en el extremo en todo. No quieren mirar a ningún lado, no quieren tener contacto con otras personas, están completamente cerrados porque no están seleccionando los mecanismos adecuados para controlar el ello y el conflicto que tiene con el superyo. Y hay el caso extremo en el cual el superyo es debilitado y se le da satisfacción plena al ello. Y entonces entramos en los caminos del libertinaje,
en que entramos en los caminos del exceso, y entonces vienen las adicciones, y eso tampoco lleva a la felicidad. Vamos a decir que la felicidad, el bienestar interior, depende de nuestro estado de equilibrio Interno. interno. Bueno, ahora no hemos terminado este asunto de los mecanismos recién, esto es una introducción y mucho más fuerte que yo mismo me he metido otra vez en un tema largo, lo siento, pero es que los mecanismos de defensa son tan interesantes y he querido en esta serie tratar a 10 de esos mecanismos que son los más conocidos, las 10 formas de mecanismos de defensa, donde ahí se pueden derivar otros, pero que nos ayudan a entender muchas reacciones de nuestra mente y saber cómo funcionamos nosotros y cómo podemos alcanzar un estado de equilibrio. Entonces, eso lo vamos a empezar la semana próxima. Hoy hemos visto que el ser humano tiene mecanismos de defensa que a veces pueden ser útiles, a veces pueden ser nefastos, a veces nos pueden llevar a situaciones de crisis y eso lo vamos a ver a partir de la próxima semana. Bueno, vamos a empezar con las preguntas y aquí hay algunas preguntas que están en espera. Vamos a darle la palabra a Norberto que tiene una pregunta. La pregunta es, el gráfico que usted hizo con el Eiber, es como representando las facultades superiores, intelectuales e inferiores, ¿no? No es exactamente la misma división, pero se pueden reconocer ciertos elementos de esa división en la alegoría del iceberg. Es una forma de explicar, digamos, el tema del asunto. Sí. Bueno. Sí, esa era mi pregunta. Sí, no es que cada sección corresponda a facultades superiores e inferiores. Vemos que, por ejemplo, en la alegoría del iceberg, si nosotros volvemos atrás, vemos que el super yo tiene las facultades morales, pero en el yo están las facultades intelectuales también. Entonces las facultades superiores están entre los dos. Entonces no es exactamente la misma división. Y básicamente en el ello están las facultades inferiores, básicamente. Entonces podríamos entender que hay una relación, una correlación, pero no es la misma división. No sé, Norberto, si eso respondió a su pregunta. Sí, está correcto. Y para entender estos temas se debe tener una base en psicología o... Para entenderlos, no. Justamente lo que nosotros pretendemos con esta serie es poner este conocimiento al alcance de todos, sin un conocimiento profundo en psicología, sobre todo los elementos más importantes, o sea, aquello que nos puede ser útil de una manera directa en nuestra vida, que nos puede ayudar a comprender nuestro comportamiento y a comprender los comportamientos de los demás. Entonces, Ya. sí, esto está al alcance de todos, el conocimiento básico de estos temas está al alcance de todos. Ahora, la utilización en un esquema terapéutico es otra historia. Ahí se requiere conocimiento profundo del asunto. ¿Ok? Ya, muchas gracias. No lo decía porque es muy raro, yo digo, es muy raro ver que expliquen un tema así como usted lo está explicando. Es muy raro, digamos, en la iglesia. Yo estoy hablando de la iglesia. Lo que pasa es que hay algunos textos de Ellen White, gracias por esa pregunta, gracias por ese comentario, porque eso me permite explicar algo. Hay algunos textos de Ellen White que dicen que la psicología es una ciencia que en sí es buena, pero que Satanás la usa para mal, y eso es verdad. Entonces, las personas por simplificar han simplemente diabolizado la psicología y la han sacado del ámbito espiritual, cuando realmente no es bueno hacer eso, porque la psicología puede aportar como herramienta de diagnóstico elementos muy interesantes. Por ejemplo, este asunto del psicoanálisis, el comprender el mecanismo, el mecanismo que nos lleva a tener cierto comportamiento, no es en sí una solución terapéutica, pero es el primer paso para encontrar una solución. El Espíritu Santo obra de una manera más eficaz en alguien que es consciente de las cosas. Por eso que el reconocer, ¿qué dice la Biblia? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Es decir, que tenemos que tener conciencia de aquello que no va en nuestra vida para poder encontrar ayuda en las cosas de Dios. La vida espiritual a veces nos lleva a situaciones en las que como que no avanzamos, es decir, pasan años y años y estamos pegados en el mismo problema. Y yo no estoy diciendo que la psicología es la que hace la diferencia, sino que el problema es que nosotros no somos conscientes de lo que realmente pasa en nuestra mente. No tenemos conciencia porque en el mundo en que vivimos hoy en día hay tanto estímulo, tanta cosa que nos confunde, que esto hace que finalmente nosotros no sepamos ni a dónde vamos, ni a dónde venimos, ni nada. O sea, no sabemos ni lo que pensamos. Entonces, el ponerle orden a todas estas cosas es importante. El orden es bueno, siempre es bueno, pero el orden en sí no trae la sanidad. Lo que trae la sanidad es tomar conciencia de las cosas e ir a la fuente de toda virtud y pedir ayuda.
¿En qué momento la persona entra en el estado del consciente y del inconsciente? O sea, porque hay la otra etapa del superior también, que, o sea, me gustaría aprender a diferenciar muy bien eso. Bueno, el punto es de que nosotros tenemos que, este esquema tenemos que entenderlo como una globalidad. El iceberg es la persona. No es que la persona entre en un estado, en una etapa consciente, preconsciente e inconsciente. Las tres están presentes en la mente humana de una manera constante. El super yo siempre está allí, el ello siempre está allí y el yo siempre está allí trabajando para conciliar el super yo y el ello. No sé, Ivonne, si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, ya me di cuenta. Es decir, tenemos algo de nosotros que es inconsciente, de lo cual no tenemos conciencia directa. Tenemos el preconsciente, son mecanismos que son más cercanos a la conciencia, pero que todavía no son conscientes. Y tenemos el consciente, que es lo que percibimos de nosotros mismos. Pero lo que es consciente depende en mucho del inconsciente y del preconsciente. Vamos a ver más adelante cuando vamos a hablar acerca de la anorexia y todas las patologías, todos los síndromes que tienen que ver con la deformación de la imagen de sí mismo, que todo tiene origen en estas partes. Y cuando salen a la parte consciente, hacen estragos. Entonces, por eso que el yo tiene que hacer un trabajo perfectamente equilibrado de regulación entre el superyo y el ello, para que no haya una deformación de las cosas, para que haya un equilibrio, para que haya paz entre el superyo y el ello. No sé, Ivonne, si eso contestó a tu pregunta. ¿Sí? Bueno, vamos a dar la palabra a Maggie, que tiene una pregunta. Ok, mi pregunta es, si es el ello el que te lleva a hacer las cosas malas, la parte narcisista, que es como yo lo entiendo, y el super yo el que te concientiza a realizar las cosas buenas, a estos dos podríamos decir que es el subconsciente de nuestro cerebro y el yo es la parte real que toma decisiones, por decirlo así. Esa es mi primera pregunta. Bueno, y la segunda la vas a decir ahorita. Voy a explicar, entonces voy a responder a la primera pregunta. Nosotros vemos que el iceberg está en diferentes niveles. Hay una parte que es visible, que está fuera del agua, ¿no? Esto es una alegoría, ¿no? Que representa la parte consciente. Pero hay una parte que se llama la parte preconsciente. Y si tú ves, el yo tiene una parte de preconsciente. Y el super yo también tiene una parte de preconsciente y tiene una parte de consciente. Pero el ello está por debajo de la línea del preconsciente y es en la parte inconsciente. Ahora sí te quedó más claro, Maggie. Sí, y esto me hace formular la siguiente pregunta. Pero, perdón, yo quisiera antes de eso responder a la segunda parte de tu primera pregunta. Ok. La lucha que hay, la lucha interna que hay entre el bien y el mal, no se puede explicar completamente en este esquema. Te voy a explicar por qué. En un síndrome como la anorexia, que es que es un síndrome que está basado en un conflicto o una deformación de la imagen de sí mismo. La imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos depende del superyo, tanto la imagen moral como la imagen física. La vanidad puede ubicarse aquí, en el superyo. Una persona tiene un ideal de belleza, pues que hoy en día han sacado leyes que prohíben, por ejemplo, que las modelos tengan menos de cierto peso, porque la anorexia se convirtió en una epidemia, especialmente entre las mujeres, aunque no solamente le da a las mujeres, también le da al hombre. Pero, ¿qué pasa? Que la persona ve imágenes, por ejemplo, en las revistas, de lo que es el ideal de belleza, y el super yo le dice, tú deberías de ser así. Entonces, se crea aquí, en esta parte, digamos en el subconsciente, más claro, acá, se crea una imagen perfecta de lo que debería de ser físicamente la persona. Pero la imagen no es solamente física, sino también moral. Y entonces siguen diferentes modelos que son bonitas, pero que no tienen, digamos, un valor moral o intelectual. Entonces, esos mismos escalas de valores se van a reflejar en esta parte. Entonces, el superyo no es necesariamente positivo. Ahora, en tendencia general, el superyo va a jalar hacia arriba y el ello va a jalar hacia abajo. Cuando digo hacia arriba, desde un punto de vista moral, y el ello hacia abajo desde un punto de vista moral. Pero el superyo no es en sí bueno. La Biblia dice, porque todas vuestras justicias son como trapo de inmundicia. Es decir, que lo mejor que tenemos en nosotros, que es el superyo que nos lleva hacia arriba, es como trapo de inmundicia, es que ya está contaminado por el pecado. Es decir, que en sí el superyo puede ser usado para el bien, pero no necesariamente el bien. El ello tiene tendencia a hacer el mal, pero no solamente trae el mal. Puede servir como una fuerza motivadora del bien. Y esto lo vamos a explicar en los temas que siguen. Entonces, el esquema aquí no se puede explicar de esa manera entre el conflicto entre el bien y el mal,
pero hay que saber de que la naturaleza espiritual, la naturaleza buena del hombre, es implantada dentro del ser en todo este sistema. Es como el tema de la casa, no sé si recuerdas, el ser interior como una casa, y dentro de esa Sí, casa sí. tiene un huésped que va a habitar. Ese huésped es el Espíritu Santo y mediante su influencia nos lleva a hacer lo que es verdaderamente bueno. Es decir, más allá de lo que el super yo se imagina, nosotros podemos tener una imagen positiva de lo que queremos ser, pero esa imagen está marcada de pecado. Hay un huésped que nos dice, eso está bien, pero ¿sabes qué? Tengo un modelo mejor. Este es mejor, es mayor. Y ahí es donde vamos. No sé si ahora sí ya quedó más clara la idea. Sí, hermanito, muchas gracias. Bueno, con gusto. Ahora sí, entonces la segunda pregunta, Maggie. No, pues ya la segunda ya me la respondió. Muchas gracias. Bueno, listo, Maggie. Bueno, con gusto. Teníamos otra pregunta, creo que Doris. Doris tenía una pregunta. No sé si dejó el esquema, Doris. Sí, hermano, perdón. Dejémoslo, ¿Ya me dejémoslo para... escucha? Sí, le escuchamos perfecto, Doris. Díganos. Gracias, hermano. Mi pregunta es, usted habló sobre unas personas que, mm, que incluso, bueno, comentó, ¿no? Que pueden llegar a ser como el payasito de la fiesta, ¿no? O como Sí, tratar de actuar de una forma para hacer reír a los demás y eso, pero que en realidad es otro, el interior es muy diferente, ¿no? exacto. Yo quisiera saber más, un poco más, si pudiera explicar un poquito más respecto a esto, Ujú. porque yo creo que todos hemos visto, ¿no? Ese tipo de como de defensa o algo así, pero es muy difícil también tratar de entender a estas personas y no sé cómo se les puede, o sea, hasta qué en cierta forma nosotros participamos en ese dolor o en ese escudo de esta persona, ¿no? Porque siento que a veces como que somos culpables un poco, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a que esta persona actúe así o algo así que Claro. Mm. no somos conscientes, ¿no? Hasta, como usted lo dijo hasta ahora. No sé si se entendió mi pregunta. Sí, sí, perfecto. Se entendió perfectamente. De verdad que eso sí que es muy común, este tipo de comportamiento. Ahora, aquí no se habla de un mecanismo de defensa, pero varios mecanismos de defensa, perdón, según el caso. ¿Por qué varios mecanismos de defensa? Porque hay de una parte la negación de un sufrimiento interno, de otra parte está el invertir el efecto de ese malestar y manifestarlo de una manera opuesta, ¿sí? Y esos son mecanismos que vamos a ver la semana próxima. Y vamos a ver en detalle, y lo que tú me dices es muy importante, vamos a responder también a esto en los temas que siguen. Hay muchas personas con respecto a la responsabilidad que tenemos nosotros en la situación que esta persona puede vivir. También se dice el síndrome del payaso triste, ¿sí? Que es un payaso triste, es un payaso que hace reír a todos y cuando sale de la escena y se va se está cambiando, se está quitando el maquillaje, a medida que se quita el maquillaje empieza a llorar. Es una historia, no sé si ustedes conocen esa historia. Y es el drama de muchas personas que viven una situación de soledad interna y que manifiestan un espíritu, entre comillas, alegre y vivaz frente a los demás, pero no es más que una máscara, es como el maquillaje del payaso. Y adentro hay una soledad, una amargura, una tristeza profunda y la persona da la impresión de ser muy alegre y todos se sienten bien a su lado. ¿Por qué? Porque pasan un buen momento, se ríen, ¿sí o no? Y a veces hasta la persona se va a ridiculizar a sí mismo. Yo veo, por ejemplo, en la televisión francesa hay un humorista que se llama Boudère. Ah, sí, Sí. Boudère. Y Boudère, yo lo utilizo como ejemplo, pero yo no lo conozco, nunca, no sé, no pretendo hacer el psicoanálisis de la persona, pero lo utilizo como ejemplo para ilustrar el asunto. Él a menudo se burla de su apariencia personal, pero esto sucede muy a menudo con personas en el mismo esquema. Yo no sé si es el caso de él, pero muchas personas en el mismo caso, por ejemplo, una persona que tiene un defecto físico, que es gordito, que tiene la nariz torcida, o que tiene las orejas grandes, o tiene una oreja más grande que la otra, o que tiene los ojos con estrabismo, o que, qué sé yo, cualquier defecto físico es a menudo objeto de la burla y de los demás. Y esto hace que la persona en un momento dado diga, bueno, pues si yo no puedo dejar que se burlen, por lo menos me voy a burlar yo también. Entonces, en el momento que yo me burle yo mismo, ya va a perder fuerza la burla de los otros. Y es una especie de mecanismo de defensa.
Y eso hace parte de la misma cosa. Y entonces sí somos responsables, porque podemos causar el sufrimiento y después podemos alimentar más este fenómeno mediante el hecho de nosotros reírnos o hacerlo un objeto de humor o un objeto de burla para nosotros, y sin ninguna, ¿cómo decir? Sin ninguna misericordia hacia el sufrimiento de esta persona, y eso es muy triste. Bueno, esta vez con las preguntas que hubieron bastante interesantes, nos pasamos también un poquito del tiempo, pero les agradecemos mucho a todos los que participaron en el video por sus preguntas que enriquecen estos temas, y sin esas preguntas no se podría avanzar verdaderamente. Les agradecemos a todos por seguirnos en la cadena de YouTube. Gracias a Itamar por acompañarnos en este video. Y bueno, esperamos la semana próxima para continuar con este tema, y vamos a empezar a ver uno por uno 10 mecanismos de defensa, y vamos a explicar cómo se manifiesta, vamos a dar ejemplos y vamos a explicar cómo estos mecanismos pueden ser positivos o negativos en nuestras vidas. Entonces, les agradecemos por todo, que Dios les bendiga y que Dios bendiga su curiosidad, y nos vemos la próxima semana. Chao.